Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a explorar el tema el Dios de paz. Y vamos a hablar de cómo el perdón es la llave que abre la puerta de esa paz. Quiero decirte que la paz de Dios no es solo una sensación de calma, sino un estado profundo y transformador que impacta nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A través de este mensaje veremos cómo buscar y mantener la paz y cómo el perdón es crucial para vivir en la paz que Dios nos ofrece. ¿Te has preguntado cómo tener paz con Dios y la paz de Dios? El Salmo 34, 14 y 15 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando recibimos al Señor como Salvador, usted y yo tenemos paz con Dios. Eso dice Romanos 5:1. Y ahora, al crecer en Cristo, tenemos paz de Dios. Eso nos dice Filipenses 4:7. Una actitud de tranquilidad y satisfacción es lo que vamos a tener. La paz no es una emoción, sino que es como una pista de aterrizaje donde Dios envía su palabra, su sabiduría y sus bendiciones. Bueno, ya sabemos que es tener paz con Dios y la paz de Dios. Por eso debemos buscar la paz antes de resolver un problema o de orar por algo o alguien. Sí, busca la paz. Dice el Salmo 34, 14 y 15 que citamos antes, que busquemos la paz y la mantengamos. Es decir, no nos desviemos de esa paz, enfoquémonos en Dios. El Salmo 119, 165 enseña que quienes meditan en su palabra tienen gran paz. O sea, a más palabra, más aumento de paz. La paz hace que Dios aterrice su fuerza en nosotros. Eso dice el Salmo 29, 11. Como ya sabemos que es tener paz con Dios y la paz de Dios, y hemos buscado la paz, ahora tenemos que identificar qué es lo que nos quita la paz. Bueno, ya la tenemos. Identifica qué cosas me están robando o me ocultan la paz. Puede ser que sea ansiedad, enojo, impulsividad, ira, etc. Cuando removemos lo que tapa la paz, Dios hace aterrizar su sabiduría. No pidamos, Señor, dame paz, sino, Señor, ¿qué fue lo que me quitó la paz? Tenemos que volvernos como niños, como dice el Salmo 131, 2. Tenemos que volvernos como esos niños que están satisfechos porque su mamá les dio la lechita y entonces están contentos, ya se les quitó la ansiedad, ya no tienen hambre. La paz no es que no experimentemos tormenta, sino tener paz en medio de la tormenta. La paz no es ausencia de conflictos, sino experimentar la presencia del Señor en medio de todo. Importante. Ya sabemos que nos quitó la paz. Entonces, ahora hay que reconocer que el perdón es la llave de la paz. El perdón es la llave maestra, es el acelerador. El perdón siempre nos trae regalos de paz para nosotros mismos y para quienes nos lastimaron. El perdón no es olvidar ni minimizar lo que sucedió. Tampoco el perdón es negar ni darse por vencido ni resignarse y tolerar nuevas injusticias. Lo malo que nos han hecho siempre será malo. El autor Lewis Smedes dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. No minimizamos el daño causado, pero el perdón nos ayuda a soltar la ira, a que ya no haya odio que nos cause más dolor y que quizás dañe nuestra mente, nos dé más resentimiento y dañe a otra persona.
Entonces, es muy importante que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a otros que nos han causado ese daño. Ahora, ya sabemos qué es la paz, cómo tener paz con Dios, ya hemos identificado que nos quitó la paz, reconocemos que el perdón es la llave. ¿Y por qué el perdón es la llave? El perdón tiene poder para que cada persona se enfrente a un círculo vicioso donde quieren cambiar, pero cometen un error y se sienten más mal por ello. Y luego lo intentan de nuevo. Fallan y se sienten mal por eso otra vez. Es un ciclo que probablemente no van a romper hasta que aprendamos a ofrecer perdón a las personas que nos han lastimado. Porque nosotros mismos nos hemos ofrecido perdón y Cristo nos ha perdonado. Por eso, nosotros perdonamos, porque Dios nos ha perdonado. Cuando tú vienes a Cristo, tus pecados han sido perdonados, están borrados. Ya Dios no tiene el registro de tus pecados. Dice la Biblia, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Nosotros perdonamos porque el resentimiento nos hace miserables. Aferrarse a una herida es como beber veneno y esperar que mate a la persona que odias. Siempre te duele y te hace más daño. Y quiero decirte que siempre que hay odio, te hace más daño a ti que a la otra persona. Importante. Ahora nos toca saber cómo perdonar. Bueno, perdonamos porque necesitamos perdón en el futuro. Debemos orar para tener la fortaleza de perdonar a los que nos agravian y debemos despojarnos de los sentimientos de enojo, de rencor y venganza. Debemos de buscar además lo bueno en los demás en vez de centrarnos en sus defectos y exagerar sus debilidades. Dios será el juez de las acciones dañinas de los demás. Por eso tienes que orar por fortaleza. Debemos de pedir a Dios que nos dé la fuerza para perdonar a quienes nos han hecho daño. Y esto nos va a ayudar a liberar sentimientos negativos como el enojo, el rencor, la venganza y enfocarnos en lo bueno en lugar de centrarnos en los defectos y debilidades de los demás. Busquemos lo positivo en ellos. Recordemos que solo Dios es juez de las acciones dañinas de otros. Busquemos, importante, lo que dice 2 Corintios 5, 18. Ahora que ya estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación y Dios no nos toma en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que más bien nos ha dado una vida nueva. Todo esto viene de Dios. Aunque antes éramos enemigos de Dios, ahora gracias a Cristo somos amigos de Dios. Nos ha encargado compartir estas buenas noticias a través de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Y para qué nos envió Cristo? Para hablar en su nombre y nos pide que escuchemos a otros y les demos el mensaje. Es muy importante. Si tú quieres tener paz y quieres tener el perdón, tienes que perdonar. Porque el perdón tiene un gran poder y ahora sabemos cómo hacerlo. Te voy a dar algunos ejemplos de perdón. Un ejemplo de perdón de algo que ocurrió hace más de 60 años. Unos misioneros estadounidenses fueron asesinados por una tribu allá en el Ecuador. A pesar de esa tragedia, Elizabeth y Valeria Elliot, la esposa y la hija de uno de los misioneros, y Rachel Saint, hermana de otro misionero, decidieron trasladarse a la comunidad indígena y allí mostraron amor y perdón, ministrando a las personas que habían matado a sus seres queridos. Con el tiempo, el jefe, que se llamaba Nincaye, que había sido el líder de la tribu, junto con 5 hombres,
y participaron en la muerte de los misioneros, este hombre se convirtió al cristianismo. Aquí tenemos un ejemplo del perdón realizado por Elizabeth y Rachel, en el sentido de que conocieron el perdón que Dios nos ofrece y a la vez ellas experimentaron el perdón de Dios y aprendieron a perdonar. Yo te sugiero que hagas estas 4 cosas que hicieron estas mujeres, que tenían derecho de venganza si lo quisiéramos ver. Romanos 12:19 dice, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue. Deja todo en manos de Dios. Él se encargará del asunto y va a hacer un trabajo mucho mejor del que tú puedes hacer. Respóndele al mal con bien. ¿Cómo puedes saber cuando has perdonado por completo a alguien? Es cuando puedes orar para que Dios bendiga a la persona que te hizo daño. La Biblia dice, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltraten. Lucas 6, 27 y 28. Repite estos pasos las veces que sea necesario. Pedro le preguntó a Jesús en Mateo 18, 21 y 22, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. A veces el perdón tiene que ser de manera continua. Rescata a otros con las buenas nuevas del perdón de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:18, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Reflexiona sobre esto. ¿Por qué crees que es tan difícil dejar a un lado nuestra necesidad de venganza o de tener la última palabra? ¿Qué puedes hacer para proclamar el perdón en tu vida? ¿Quién en tu vida necesita escuchar el mensaje de la paz y la salvación de Dios? Y quiero terminar con estas reflexiones y metáforas. Cuando hablamos de perdón y paz, recordemos que perdonar es esencial para experimentar la paz de Dios. La autora Corrie ten Boom escribió, el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Eso no significa necesariamente que volvamos a tener una relación igual con esa persona, sino que la hemos soltado de nuestra vida para que no siga haciéndonos daño. Hay varias metáforas sobre el perdón que quiero enseñarte. Está la metáfora de los 2 ángeles. Imaginemos que cuando alguien nos lastima, aparecen 2 ángeles. Ambos traen en sus manos una herramienta. Uno trae el perdón y nos dice que este sirve para sanar y crecer. El segundo ángel trae en su mano una venganza, lastimar, y nos hace saber que con estas podemos lastimar a otro. Solo podemos elegir una sola herramienta. Y elegir implica dejar o perder la otra. ¿Cuál escogerías? Está la metáfora de la pesa. Supongamos que tenemos una pesa en el bolsillo y debemos llevarla con nosotros a todos lados. Al trabajo, al estudio, a la casa, a donde algún ser querido, a las reuniones con amigos, incluso cuando nos vamos a dormir, nos disponemos a descansar. Es una pesa que no pesa mucho. Es una especie de recordatorio de que no vamos a lograr desprendernos de algunas cosas
porque las vamos a aportar a donde quiera que vayamos cada día en nuestra vida. Eso es el resentimiento, es como una pesa. Es como cargar esa pequeña pesa siempre. Está la metáfora del usurpador. Imaginemos que alguien invade nuestra casa y se apodera por la fuerza. Perdonar sería sacar a ese individuo de nuestra propiedad. Para perdonar, entonces se precisa ser valiente, sobre todo cuando el dolor que nos ha causado es grande y profundo, y aun cuando aquel que causó la herida ya no está en este mundo. Esa persona necesita salir de nuestra vida en términos emocionales. Perdonar es liberar a quien ocupa nuestra vida emocionalmente. Está la metáfora de la deuda. Alguien nos debe una cantidad de dinero o algo que le hayamos prestado. Perdonar sería escribir en un papel, se cancela la deuda. Es decir, en nuestros adentros no debes nada por lo que has hecho, pero debo esperar. Ya saldé la deuda. Está la metáfora de la casa. Pensemos que nuestra vida es como un edificio en el que hay puertas abiertas y por ahí entra y sale la presencia de Dios, y Cristo aumenta su presencia y bendiciones, pero también hay puertas que han quedado cerradas y detrás de esas puertas hay dolor, amargura. Nadie entra ni sale de allí. Y desde ese lugar solo sale olor feo y la llave no está disponible. El perdón de Dios es la llave para abrir esa habitación y así dejar que la puerta abierta para que Él crezca y traiga bendición y buen olor. Abrir las puertas cerradas de nuestra vida con la llave del perdón de Dios es lo mejor que podemos hacer. Quiero decirte como conclusión que usted y yo perdonamos porque Dios nos ha perdonado primero. No hay condenación para los que estamos en Cristo, dice Romanos 8. El resentimiento nos hace miserables. Y perdonamos porque necesitaremos perdón en el futuro. El perdón es una decisión y nos permite vivir en la paz que solo puede Dios darnos. Oremos, Señor. En el nombre de Jesús queremos tener esa paz que solo tú puedes ofrecer. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Queremos liberarnos del resentimiento, odio. Y queremos que tú vengas y nos enseñes a vivir teniendo perdón. Señor, en este momento perdonamos a las personas que nos han hecho daño. Y te pedimos que tú las perdones. Las soltamos, Señor, porque queremos vivir en paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor es quien te levanta, te limpia y te restaura para que lleves fruto. Muchas gracias.